Es un hecho claro y relevante. La memoria RAM sigue siendo uno de los componentes que más dudas genera y que más mitos tiene a su alrededor. Preguntas como ¿qué cantidad necesito? O afirmaciones como más RAM siempre es mejor son una constante en el mundillo tecnológico. Incluso a pesar de toda la información que podemos encontrar actualmente, es por ello que me di la tarea de investigar y afrontar el tema de manera distinta, más clara y concisa, donde les compartiré preguntas y respuestas dedicadas a la memoria RAM que les servirá como guía definitiva para resolver cualquier duda que tengan sobre dicho componente. Antes de empezar, les recuerdo que es una opinión personal y si tienen alguna otra puedan dejármela en los comentarios. Si tampoco te quedó algo claro o tienes dudas, recuerda que estoy en Twitch los días lunes, miércoles, viernes y sábado alrededor de las 8 p.m. hora México. Una de las primeras preguntas que nos hacemos es ¿qué trabajo realiza la memoria RAM? Pero antes de decirte la labor que desempeña sería bueno saber qué significa las siglas RAM. Proviene del Random Access Memory, o para los que no les conocen al English, memoria de acceso aleatorio. Y entonces, ¿cuál es su función principal? Como muchos ya lo han explicado, la memoria RAM tiene como función principal almacenar una serie de procesos y de instrucciones que ya han sido resueltas o completadas por el procesador, el GPU, lo que significa que este ya no tiene que volver a repetirlos y que puede concentrarse en sacar adelante otras tareas diferentes. Un ejemplo para que se entienda mejor sería suponer que en tu PC abres Call of Duty Warzone. Lo que haría la memoria RAM sería guardar en ella los datos para no tener que volver a cargar el Warzone de nuevo. Así puedes minimizar el programa y seguir viendo tus animes favoritos. Lo que pasaría si nuestro ordenador no tuviera memoria RAM sería que esos procesos se tendrían que guardar directamente en la unidad de almacenamiento, ya sea HDD o SSD. Pero esta es mucho más lenta que la memoria RAM, teniendo así unas latencias más elevadas y logrando que el rendimiento obtenido no sea el mismo. Como te habrás dado cuenta, esto elimina cargas de trabajo que serían redundantes y evita que el procesador tenga que estar trabajando de manera constante en determinadas tareas. Estas quedan resueltas, ya han sido completadas y almacenadas en la memoria RAM para que cuando el sistema necesite volver a acceder a ellas, pueda hacerlo de forma directa sin tener que esperar que el procesador complete otro ciclo de trabajo. Básicamente lo que te expliqué con el ejemplo de Warzone. Su importancia está, como podemos ver, fuera de cualquier duda y ahora podemos entender fácilmente por qué es un componente tan importante para el correcto funcionamiento de una PC. Otra pregunta muy frecuente es ¿cuánta memoria RAM necesito? Pues esto básicamente dependerá de lo que tengas pensado hacer con tu PC. Hay diferentes niveles que podemos considerar como óptimos en función del uso que tengas pensado dar a tu equipo, aunque es cierto que podemos establecer un mínimo que debería cumplir cualquier equipo basado en Windows 10 al día de hoy. Eso sería 4 GB de RAM. Con un total de 4 GB de RAM puedes disfrutar de un buen rendimiento sin entrar en multitarea avanzada y jugar a juegos de la generación anterior, pero no podrás utilizar aplicaciones exigentes ni juegos de nueva generación, salvo excepciones muy concretas. En general, esto es lo que podría fijar como mínimos y óptimos en función de tus necesidades. Por ejemplo, si la necesitamos para una navegación y juegos poco exigentes, lo mínimo de memoria RAM que necesitaremos es 4 GB y de recomendado 8 GB de RAM. Si lo que quieres es una PC para juegos y aplicaciones exigentes, necesitarás como mínimo 8 GB de RAM y de recomendado 16 GB de RAM. Para aplicaciones y tareas profesionales exigentes como por ejemplo Photoshop, Premiere, Illustrator, etc., mínimo 16 GB de RAM y de recomendado 32 GB de RAM. Ten en cuenta que en el último nivel estamos haciendo referencia a profesionales, personas que trabajan con herramientas que hacen un uso intensivo de la memoria RAM y que requieren por tanto de grandes cantidades para funcionar correctamente. Esta pregunta va ligada con la anterior y es ¿por qué es tan importante la cantidad total de memoria RAM? Es importante debido a que de ella depende no solo el correcto funcionamiento del equipo y del rendimiento de los componentes, sino porque también limita las aplicaciones, programas y juegos que podamos ejecutar y los que no. Si tienes una memoria RAM muy lenta, es probable que por ciertos juegos tengas el rendimiento más bajo de lo que esperabas. Por contra, si tienes una memoria RAM muy rápida pero una cantidad insuficiente, puede que directamente no te funcione esos mismos juegos. Por eso debemos priorizar siempre hasta un cierto punto la cantidad de memoria RAM sobre la velocidad y las latencias de la misma. De nada nos sirve tener una RAM muy rápida si no llegamos al mínimo recomendado para mover a las aplicaciones o los juegos que deseemos. Ten en cuenta también que en algunos casos, aunque contamos con el mínimo indicado, puede que la experiencia no sea buena. Muchos juegos actuales siguen indicando que funcionan con 8 GB de RAM pero tienen consumos reales de hasta 12 GB. Aunque es cierto
que al final podemos moverlos con dicha cantidad de memoria RAM. Puede que nos encontremos con tirones pequeños, parones e interrupciones, consecuencia directa de una falta clara de memoria RAM. Muchas personas afirman lo siguiente: más memoria RAM siempre es mejor, pero ¿por qué no pasa esto? Sabemos, como dije anteriormente, que la diferencia entre llegar al mínimo de memoria RAM que requiere una aplicación o un juego y no llegar puede marcar un mundo de diferencia, tanto que, como dije, es probable que ni siquiera arranque. Por ello debemos priorizar en la cantidad. Con eso en mente, es fácil preguntarse por qué decimos entonces que más memoria RAM no siempre es mejor, y la respuesta es sencilla: porque hay aplicaciones y juegos que, una vez superada un determinado nivel, ya no necesitan consumir más memoria RAM para funcionar. Por ejemplo, si solo vas a utilizar tu PC para navegar por la web y para tareas sencillas y tienes 8 GB de RAM, ampliarle a 16 de RAM no hará que tu equipo funcione mejor. La experiencia de uso que tendrás será la misma. Esto aplica también a equipos para juegos que están configurados con 16 GB de RAM y amplían a 32 GB de RAM, la experiencia seguirá siendo la misma. El motivo es que las aplicaciones que utilizamos no requieren más memoria RAM. Cuando llegamos a un nivel determinado, por ejemplo, si ejecutas un juego con consumo de 10 GB de RAM, la experiencia será la misma en un PC equipado con 16 o 32 GB de RAM. No habrá cambios en el rendimiento. Algunos dirán que sí, un equipo con más memoria RAM tendrá una mayor vida útil, pero puede acabar siendo un recurso que no aprovecharemos de verdad hasta pasado varios años. Esa pregunta proviene de las personas que tienen laptops y se preguntan por qué hay equipos que no permiten ampliar la memoria RAM. Como todos sabemos, la evolución de los diseños en equipos portátiles y el auge de los formatos compactos han logrado popularizar los equipos con fecha de caducidad. Estos son aquellos que no se pueden ampliar, ya sea de forma parcial o total, y que por tanto representan un bajo índice de reparabilidad, que además no podrán ser mejorados para alargar su vida útil. Volver cada vez más compactos los componentes es una manera de reducir el espacio que estos necesitan. Gracias a ello es posible crear equipos más ligeros y con un tamaño menor, pero a cambio el usuario sacrifica la capacidad de ampliar el mismo. Por ejemplo, las MacBook de Apple son muy ligeras y delgadas, pero vienen con una memoria RAM predeterminada, quiere decir que no podrás ampliarla. En caso de que vayas a comprar un equipo con la memoria RAM de fábrica y sin capacidad de ampliar, es recomendable comprar una configuración superior a la que vayamos a necesitar actualmente, ya que no podremos ampliarla y es la única manera de garantizar una larga vida útil. Por ejemplo, si un equipo se vende con una configuración base de 8 GB de RAM, sería buena idea comprar la versión de 16 GB de RAM para así poder estar sobrado. Espero que el video te haya servido y si es así, puedes dejarme un like, suscribirte al canal, la verdad me ayuda muchísimo, y estén atentos para la segunda parte si es que aún no la subo. Esto fue todo, me despido, estuviste en C Games, hasta un próximo video.